San Juan en el capítulo 8. San Juan en el capítulo 8, por favor, y en el versículo 25. San Juan capítulo 8. Y en el versículo 25, vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 30. San Juan capítulo 8, desde el 25 hasta el 30. Yo le voy a dar lectura, sígame con su vista, por favor. Dice así la palabra del Señor. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por estar con nosotros. Bendice tu palabra en nuestros corazones en esta tarde. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Bendice Señor, la predicación que pueda ser fluida, Señor, para los corazones de los hermanos. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No sé qué se oye ahí en el... Quiero que note, hermano, por favor, la declaración que el Señor Jesucristo hace en el versículo 29. Dice así: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y dice la palabra de Dios en el versículo 30 que hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en las palabras que Jesús había predicado. Muchos creyeron en lo que Jesús estaba hablando. Dice una vez más, versículo 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús dice que el Padre no lo había dejado solo porque Jesús hacía lo que Dios le agradaba. Si me sube el volumen a este, hermano, por favor. Jesús dice que el Padre no lo había dejado solo porque Jesús hacía siempre lo que a Dios Padre le agradaba. Nosotros sabemos, hermanos, todas las obras que Jesús hizo y obedeció en todo en lo que Dios le pidió, y así vino a ser autor de nuestra común salvación, de nuestra eterna salvación, de la salvación que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros, pero que es gratis para nosotros. Pero hermanos, a Jesús le costó su vida en la cruz del Calvario, toda su sangre. A Jesús le costó los azotes y cargar esa corona de espinas, y aún así, aún con todo ese dolor, la palabra de Dios dice que Jesús estaba haciendo lo que agradaba al Padre. La palabra de Dios dice por allá en Isaías que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y dice la palabra de Dios que verán esto muchos y confiarán en Dios.
Jesús hacía lo que al Padre le agradaba. Mire una vez más el versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago, ¿cuándo, hermanos? Siempre lo que le agrada. Dice que hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y como cristianos, hermanos, no somos la excepción. Esta noche lo aplicaremos a nuestra vida personal. ¿Se ha preguntado usted alguna vez si hacemos lo que a Dios le agrada? Si nuestro actuar es como a Dios le agrada. ¿Se ha preguntado usted alguna vez si nuestras acciones, si nuestras actitudes son como a Dios le agradan, como Dios quisiera que fueran? Usted quiere que su hijo dé un buen testimonio. Usted quiere que su hijo hable bien, que sea un buen representante de su apellido. Amén, hermanos. ¿Se acuerdan? No es como que los vecinos puedan decir, ¿se acuerdan de fulano de tal, hijo de fulano de tal y fulano de tal? Es un malandro de primera. Ten cuidado, no dejes la bicicleta afuera, porque ese es el ratero de la cuadra. ¿Cómo estará entonces la mamá o el papá de ese muchacho o de esa muchacha que anda en la calle cometiendo el mal? Tal vez avergonzado. Muy probablemente avergonzado. Pero lo contrario es, hermanos, de que se habla de aquel joven, de aquella señorita que hace lo que a sus padres le agrada, que hace lo que es bien visto por la sociedad, si de alguna manera lo pudiéramos decir. Dice la palabra de Dios que Jesús hacía lo que al Padre le agradaba, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Se ha preguntado usted alguna vez si hacemos lo que a Dios le agrada? ¿Cómo puedo saber yo si hago lo que a Dios le agrada? Es importante para mí agradar a Dios. Mire lo que dice en Eclesiastés capítulo 2 y el versículo 26. Eclesiastés capítulo 2 y el versículo 26. Eclesiastés 2:26 dice así la palabra del Señor: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es importante entonces, hermanos, para mí agradar a Dios. Claro que debería ser importante en la vida de cada uno de nosotros como cristianos, agradar a Dios. Primeramente, ¿cómo agradamos a Dios? Pues creo que conociendo los preceptos de Dios. Es algo obvio. ¿Cómo voy a agradar a mi madre? ¿Cómo voy a agradar a mi padre si no conozco cuáles son los preceptos de ellos? ¿Cómo voy a agradar al patrón si no conozco los preceptos de ellos? Si no conozco las reglas o las normas del lugar de trabajo. Dijo el salmista que allá en Salmo 119 que en su corazón había guardado los dichos, había guardado las leyes de Dios para no pecar contra él. Y la verdad, hermanos, es que muchos de nosotros no tenemos en cuenta, no tenemos presente qué es lo que a Dios le agrada, cuáles son los preceptos de Dios. Para poder agradar a Dios necesitamos primeramente conocer los preceptos de Él. ¿Se ha preguntado alguna vez si es importante para usted agradar a Dios? Si está dentro de mis planes, si está dentro de mis propósitos agradar a Dios. ¿Se ha preguntado usted alguna vez si usted ha planeado?
agradar a Dios. Pero lo que sí es una realidad, hermanos, es que vivimos la vida preocupándonos por nosotros mismos, preocupándonos por agradarnos a nosotros mismos. Y olvidamos a Dios, olvidamos a nuestros padres, olvidamos a nuestros patrones, olvidamos a los que están superior a nosotros. Y vivimos una vida preocupándonos por agradarnos a nosotros mismos. Tenemos vidas llenas de egoísmo. Tenemos vidas llenas de el ego propio, de vanidad. Tenemos vidas llenas, hermanos, de soberbia. No nos preocupamos por agradar a alguien más. No nos preocupamos por agradar a Dios. Muchos de los varones no se preocupan por agradar a su esposa. Y muchas esposas no se preocupan por agradar a su esposo. Sabe que a su esposo no le gusta tal o cual cosa. Pues para que se le quite al viejo, le voy a dar eso. Muchos de nosotros no vivimos preocupándonos por agradar a la gente, mucho menos a Dios. Y no digo que sea una necesidad de nosotros agradar a la gente, porque nunca podremos dar gusto a la gente. Pero me refiero en el caso específico de una relación estrecha. Amar también es agradar. ¿Qué hace cuando tiene una cita romántica, hermano? ¿No busca su mejor traje? ¿No busca, hermana, su mejor vestido? ¿No busca usar el mejor peinado? ¿Los mejores zapatos? ¿No busca que el vehículo en el cual van a ser trasladados esté limpio? Entonces sí nos preocupamos por agradar a la gente, aunque muchos no. Y es el problema que estamos viendo en esta tarde, que muchos de nosotros no agradamos a los que nos rodean, a una relación estrecha. Nosotros como jóvenes tenemos la consigna de parte de Dios de agradar a nuestros padres, de honrar a nuestros padres. Dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero ¿qué dice tu papá o qué dice tu mamá de ti? ¿Qué dice tu esposa de ti? ¿Y qué dice su esposa de usted? La verdad, hermanos, es que deberíamos atender esto. Dice San Juan que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan que Él hacía lo que a su Padre le agradaba, que por eso el Padre estaba con Él. Y nosotros como cristianos deberíamos darle suma importancia, hermanos, a agradar a Dios. Como lo dice en Eclesiastés capítulo 2 y el versículo 26 una vez más: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es importante para nosotros, hermanos, agradar a Dios. Agradar a Dios con nuestra mente, agradar a Dios con nuestras fuerzas, con nuestra alma, con nuestros sentimientos, con nuestros talentos, con nuestro dinero, con nuestro esfuerzo, con nuestro tiempo. Es importante agradar a Dios. Mire lo que dice Números capítulo 14, versículo 8. Vamos adelante. Números capítulo 14, versículo 8. Números capítulo 14, versículo 8.
Dice así la palabra del Señor, queridos hermanos: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Me preocupo yo por agradar a Dios? Estos hombres que habían ido a reconocer la tierra, dice la Biblia que a 10 desanimaron a más de 2 millones de personas, pero 2 solamente estaban tratando de animar a todo el pueblo. Y dice el versículo 8, dice: si Jehová se agradara de nosotros, si nos preocupamos, hermanos, si es importante para nosotros agradar a Dios, buscar agradarle a Él, que sea Él glorificado y que sea Él agradado, entonces dice, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Muchos de nosotros tenemos propósitos que queremos alcanzar en este año, pero si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a la cumbre de esos propósitos. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. No estaban diciendo blasfemias, no estaban diciendo nada malo. Al contrario, estaban diciendo todo lo bueno. Al contrario, estaban diciendo la verdad. Si Jehová se agradara de nosotros, si Jehová se agradara de nuestras vidas, hermanos, Él nos llevará a la cumbre de lo que deseamos. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Es importante agradar a Dios. ¿Me preocupo yo por agradar a Dios? Mire lo que dice en Hebreos capítulo 11. Vamos a ver 5 cosas en las cuales debemos empezar, hermanos, para agradar a Dios. Debemos empezar a trabajar en estas al menos 5 cosas para agradar a Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 6. Dice de esta manera, Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La primera cosa es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si intentáramos agradar a Dios, pero no tenemos fe, no confiamos en sus promesas, en el poder de Dios, es imposible para nosotros agradar a Dios. Es imposible que Dios voltee a vernos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Biblia que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es la primera cosa en la cual debemos nosotros atender. Debemos nosotros atender. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y si continuamos leyendo, vamos a ver todos estos personas, todos estos hombres de Dios que agradaron a Dios por medio de la fe. Vemos ahí a Abel, vemos a Enoc, también vemos a Noé, a Abraham, etcétera, etcétera. Todos estos hombres, la palabra de Dios dice que agradaron a Dios mediante la fe. Mire lo que dice en Mateo 17:20. Mateo capítulo 17 y el versículo 20, por favor. Mateo 17:20.
Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué nosotros no pudimos sanar a ese muchacho lunático, Jesús? Por vuestra poca fe. El primer paso, hermanos, es crecer en nuestra fe. Crecer en nuestra fe. Ya que sin ella es imposible agradar a Dios. Y mire lo que dice en el capítulo 23 y en el versículo 23 de Mateo. Mateo 23 y en el versículo 23, por favor. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, y ¿qué dice, hermanos? La fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Es necesario tener fe. Es necesario crecer en fe, ya que sin ella es imposible agradar a Dios. La segunda cosa la encontramos en Salmos capítulo 51. Si me acompañan allá, por favor. Salmos capítulo 51 y el versículo 16 y 17, por favor. Salmos 51, 16 y 17 dice así: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito. ¿Y qué dice, hermanos? Humillado no despreciarás tú, oh Dios. La segunda cosa es un corazón humilde. Un corazón humilde, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo nos hace falta a quebrantar nuestro corazón delante de Dios? Pero ¿sabe qué pasa? No lo hacemos. No quebrantamos nuestro corazón por nuestra propia voluntad. Tiene que venir una aflicción en nuestra vida. Tiene que venir un azote de parte de Dios para que nosotros podamos quebrantarnos y caer de rodillas ahí en llanto, clamando por la misericordia de Dios. La primera cosa fue la fe. La segunda cosa es un corazón humilde, un corazón quebrantado. Mire lo que dice el versículo 18 y 19. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. La segunda cosa es la humildad. Un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón quebrantado, un corazón blando, para hacer y cumplir la ley de Dios. La primera cosa fue la fe. La segunda, un corazón quebrantado. La tercera cosa la encontramos en Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos capítulo 13 y en el versículo 15 y 16. Hebreos capítulo 13 y en el versículo 15 y 16. Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. La tercera cosa es sacrificios, hacer sacrificios. Hacer sacrificios, dice que de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La tercera cosa es sacrificios. Hacer sacrificios, cosas que me cuesten trabajo,
cosas que me cuesten esfuerzo. De tales sacrificios se agrada Dios. Dios se agrada de la fe, de un corazón sencillo, humilde, de un corazón quebrantado. También se agrada de los sacrificios. La cuarta cosa la encontramos ahí en el versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Dios se agrada también de hacer el bien. Dios se agrada de que hagamos el bien. Dios se agrada de que hagamos el bien unos a otros. De hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conociros bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido lo más pronto. Dios se agrada de que hagamos el bien. Dios se agrada de que ayudemos. Mire lo que dice Mateo capítulo 5 y el versículo 16. No pierda Hebreos, porque ahorita vamos a regresar. Mateo capítulo 5 versículo 16. Mateo capítulo 5 en el versículo 16 dice así la palabra del Señor. Hermanos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios se agrada de la ayuda mutua. Dios se agrada de las buenas obras. Dios se agrada de que nuestra vida alumbre delante de los hombres, para que ellos vean nuestras buenas obras y que de esta manera glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Dios se agrada de la fe. Dios se agrada de la humildad. Dios se agrada también de los sacrificios de alabanza. Dios se agrada de la ayuda mutua. Y número 5. Dios se agrada de que tengamos una relación íntima con Él. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos 11, 5. Hebreos capítulo 11 y versículo 5. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes de que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios se agrada de que tengamos un buen testimonio. Dios se agrada de que tengamos una relación con Él. Enoc tenía una relación personal con Dios. Y Dios se agrada de esto. Dios de muchas maneras y en muchas ocasiones dice la Biblia que Él ha tratado de acercarse a los hombres. Dios ha tratado de amar a los hombres. En diferentes ocasiones, en diferentes dispensaciones, con diferentes hechos. Dios busca una relación con usted, pero Él es un caballero, Él no le va a obligar. Dios se agrada de una buena relación con Él. Así como a usted le agrada tener una buena relación con sus hijos. Así como a usted le agrada tener una buena relación con su pareja, con su cónyuge, con su esposa o con su esposo. Dios también se agrada de que tengamos una relación con Él. Dios se agrada de una relación con Él. Dios se agrada de que vengamos a Él en oración, que le expongamos nuestro día, que le expongamos nuestras peticiones, que le expongamos lo que sentimos, lo que necesitamos. Dios se agrada de una relación con Él. Dios se agrada de la fe, de la humildad, de un corazón humilde, de un corazón sencillo, de un corazón quebrantado. Dios se agrada también de los sacrificios. Dios se agrada de la ayuda mutua. Y Dios se agrada de una relación personal con Él. Una vez más la pregunta, ¿qué tanto nos importa a nosotros agradar a Dios?
El Señor Jesús dijo que el Padre estaba con él porque él hacía lo que al Padre le agradaba. Y eso está tremendo, hermanos. ¿Qué tanto nosotros podemos decir que Dios está con nosotros? ¿Qué tanto nosotros podemos presumir, si se podría decir así, de que Dios está con nosotros? 5 cosas en las cuales debemos poner atención: en la fe, en la humildad, en los sacrificios, en la ayuda mutua y en la relación con Dios. Es importante para mí agradar a Dios. ¿Me preocupo yo por agradar a Dios? ¿Qué tal usted? ¿Qué de usted y qué de mí? ¿Agradaremos a Dios? ¿Agradamos a Dios actualmente con nuestra vida? ¿Es nuestro propósito todos los días agradarle a Él? ¿Qué tanto agradamos a Dios? ¿Qué tanto agradamos a Dios? Es la pregunta en esta tarde. ¿Usted hace lo que a Dios le agrada? ¿Hacemos lo que a Dios le agrada? Es importante, es para mí una prioridad agradar a Dios. Me preocupo por agradar a Dios, así como me preocupo por agradar a mis padres, o como me preocupo por agradar a mi superior en el trabajo. ¿Qué tanto me preocupo por agradar a Dios? ¿Qué tanto se preocupa usted por agradar a Dios? Y si usted como varón no se preocupa por agradar a su esposa, permítame decirle que está en un grave error. Dios le ha puesto a esa mujer para que usted la agrade, para que sea tratada como un brazo frágil. Dios le puso a ese varón para que usted, hermana, lo agrade, para que usted lo respete, para que usted lo ame. Dios es nuestro Padre Celestial. Que tanto nos preocupamos por agradarle a Él. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, mi Dios. Bendice la invitación en el nombre de Jesús. Pastor.